Hay días en que el mercado, bueno, parece que nos cuenta una historia completa en sus últimos minutos. Hoy vamos a analizar uno de esos días, para entender cómo una jornada que parecía totalmente perdida se dio la vuelta justo al final. Vamos a meternos en la cabeza de un analista para ver la lógica detrás de este giro. Y todo empieza con este número, un alza del 0,4%. A primera vista no parece gran cosa, ¿verdad? Pero este fue el cierre del S&P en Chile, y detrás de esta cifra tan modesta se esconde un vuelco dramático, una historia que se escribió en los últimos minutos de negociación. Claro, esta es la pregunta que salta de inmediato. ¿Cómo es posible? ¿Fue un golpe de suerte? Ya les adelanto que no. La respuesta no está en el mercado local, sino a miles de kilómetros. Lo que vamos a desgranar ahora es una reacción en cadena con una lógica impecable. A ver, pongámonos en situación. El ambiente era bastante pesimista. La bolsa chilena venía de 3 días seguidos de caídas, y todo, absolutamente todo, apuntaba a que el cuarto día seguiría el mismo camino. El sentimiento era negativo, hasta que, justo al final, una nueva variable entró en la ecuación y le dio la vuelta a la tortilla. ¿Y dónde ocurrió todo? Pues aquí, en la subasta de cierre. Pensemos en este momento como el último acto de la obra. Es donde los grandes jugadores, sobre todo los fondos internacionales, ponen sus cartas más importantes sobre la mesa. Y ese día su movimiento fue masivo, coordinado y en una única dirección, cambiando obras de tendencia en apenas unos minutos. Bien, pero ¿qué puede hacer que los grandes inversores cambien de opinión de forma tan radical y sobre todo tan coordinada? Pues el detonante no fue un dato de inflación o de empleo, no. Fue una noticia judicial que llegó directamente desde Washington y que tenía implicaciones para todo el planeta. Exactamente esto. Un fallo judicial que de un plumazo invalidaba una de las políticas comerciales que más había distorsionado el mercado en los últimos años. Para los inversores, esto fue como quitarle un freno de mano gigante al comercio mundial. Y claro, cuando se quita un freno, lo que entra es el apetito por el riesgo. Y fíjense en cómo un analista procesa esta información en tiempo real. Luis Ramos, de La Rainvial, usa la expresión perfecta, un viento de cola. Para economías tan abiertas y dependientes de las exportaciones como la chilena, la eliminación de barreras comerciales es una de las mejores noticias que se pueden recibir. Refuerza, y mucho, la idea de invertir en la región. Y, por supuesto, este viento de cola no sopló solo para Chile. La noticia provocó una ola de optimismo casi instantánea en las principales bolsas del mundo. Se activó lo que en la jerga se conoce como un sentimiento risk-on, es decir, ganas de comprar activos de riesgo. Miren la correlación, es que es clarísima. Wall Street, el epicentro de la noticia, reaccionó con todavía más fuerza. El S&P 500 para arriba un 0,7% y el Nasdaq, que es más sensible a las expectativas de crecimiento, casi un 1%. Esto nos dice que la convicción de los inversores era muy, muy alta. Y la prueba definitiva de este contagio positivo la tenemos en Europa. La reacción allí fue incluso más explosiva. El Eurostoxx 50 a más de un 1% arriba. De hecho, este impulso fue tan fuerte que llevó a varios índices europeos a marcar nuevos máximos históricos. El mercado estaba celebrando a lo grande. Pero aquí es donde el trabajo de análisis se pone de verdad interesante. Porque una noticia, por muy buena que sea, nunca opera en el vacío. Los inversores tenían que poner en la balanza este nuevo y potente viento de cola frente a una montaña de datos macroeconómicos que, la verdad, contaban una historia muy distinta. Aquí se ve perfectamente esa tensión, esa lucha de fuerzas. Por un lado, un catalizador buenísimo, muy claro. Pero por el otro, la cruda realidad. Una inflación en Estados Unidos que no cede y un crecimiento económico mucho más flojo de lo que se esperaba. Es una pelea entre la noticia del día y la tendencia de fondo. Y por si fuera poco, a esta pelea había que sumarle otros vientos en contra. La confianza del consumidor por los suelos, la actividad de las empresas enfriándose, tensiones geopolíticas, el precio del petróleo subiendo, un panorama, desde luego, bastante complejo que invitaba a ser prudentes. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? ¿Cómo se toma una decisión de inversión cuando tienes señales que apuntan en direcciones completamente opuestas? Bueno, pues aquí es donde se aplica un método, un marco de trabajo estructurado para intentar separar lo importante del ruido. El proceso mental es algo así. Primero, se aísla el evento principal del día, el fallo judicial. Segundo, se mide su impacto inmediato en el mercado. Tercero, y este es el paso más importante, se pone esa noticia en la balanza y se compara con los datos de fondo, los fundamentales. Y por último, se levanta la vista y se intenta anticipar cuál será el siguiente capítulo de la historia. Esta cita es oro puro, porque introduce lo que se llaman los efectos de segundo orden. Un buen analista no se queda en la superficie. Piensa, vale, ¿y después qué? En este caso, una buena noticia a corto plazo, se anulan los aranceles, podría generar un problema a medio plazo.
más déficit público y, por tanto, más necesidad de emitir deuda. Y para rematar, entra el factor político. La reacción no se hizo esperar, y con ella la promesa de buscar otras formas de poner barreras comerciales. El punto clave aquí es que el riesgo en realidad no ha desaparecido, simplemente se ha aplazado, ha cambiado de forma. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que se queda sobre la mesa del analista. El mercado celebró un alivio inmediato, sí, pero la amenaza de fondo sigue ahí, latente. Así que la verdadera cuestión es, ¿ha bajado la incertidumbre o solo se ha transformado? La conclusión es que probablemente ha mutado, y ese es el nuevo escenario con el que hay que trabajar al día siguiente.